Poco tratar de ver la obra plástica de Del Monte a partir de su inserción en lo que podríamos llamar la escuela rioplatense. Esta escuela rioplatense es una escuela que comienza a partir del maestro uruguayo Torres García y que va a tener un sinnúmero de seguidores, como bien se ha demostrado en la muestra internacional que se hizo en el año 1991, que estuvo en Europa y en Estados Unidos, en donde a partir de la obra de Torres García y un conjunto de discípulos y continuadores de su trabajo ha tenido un éxito importante. Quizás no quisiera a ustedes abrumarlos con datos, pero esta inserción en lo que hace a la escuela rioplatense, en lo que hace al arte latinoamericano, es de suma importancia, porque quizás es este elemento el que nos une en lo que hace a la cultura del continente, con cada uno con sus particularidades, y quizás esa particularidad del Río de la Plata sea significativa. Como ustedes habrán visto recorriendo la obra de Alberto, los elementos que aparecen ahí conjugan muy bien la línea y el color. Hay un trabajo que, si bien en apariencia es abstracto, tiene elementos que hacen elementos simbólicos que nos hablan de otra realidad, una realidad trascendente, y en eso sí también continúa de mil maravillas la tarea emprendida por Torres García. Torres García se formó en Europa, participó y bebió de todos los movimientos de vanguardia que estuvieron entre la Primera Guerra Mundial, y a su retorno a Uruguay realiza una serie de trabajos teóricos en la que incluye
los elementos que hacen a las culturas precolombinas y le da un sentido cósmico en donde el hombre es el protagonista, pero es el hombre protagonista en el universo, y esa quizás sea su mayor aporte a la poética latinoamericana. Belmonte continúa en ese camino y sobresale en el conjunto de la plástica argentina, en realidad en su trabajo plástico. ¿Por qué no un poco Miró? ¿Por qué no? En fin, están presentes la mayoría de los contemporáneos que realmente uno elige. Y entre los que elige, evidentemente, de esas influencias, bien puede estar todos esos maestros que uno ha querido y sigue en cuanto a su realización y a su concepción de la plástica contemporánea. Y en tal sentido, esto que estamos hablando, precisamente Klee, usted puso el dedo en el ventilador, porque Klee precisamente es uno de los grandes poetas plásticos que de alguna manera responde a lo que usted decía antes, porque no se puede entender a Klee si no se entiende desde un punto de vista poético. Sí, creo que el autor ha resumido bien la asimilación de una etapa anterior que es internacional, la etapa del modernismo. Y en el caso específico de Klee, aunque no esté en sus fuentes y esté más cerca de las fuentes precolombinas a través del constructivismo de Tobel García, él valoriza el símbolo. Y el símbolo es muy complejo y no es una pintura de superficies. Hay un diálogo entre los planos claros, los oscuros y los coloreados y el grafismo, y ese grafismo no es arbitrario, sino que establece un diálogo eminentemente poético, y me hace recordar involuntariamente una persona como Klee cuando dice: darme una línea y te invito a dar un hermoso paseo. Y esto lo realiza en la medida en que Klee nos da la invitación. Oye, a mí me interesa mucho lo que decías tú, Alberto primero, Alberto segundo, o no sé, primero tú. Me interesaba que las otras formas de expresión por imagen habían tomado el terreno de la pintura y la habían como arrinconado a buscar nuevas formas de expresión poética, siempre con la forma y los colores. Y es interesante porque creo que también alude a otra cosa, que la sensibilidad actual en el mundo entero y en el pueblo está más adiestrada para apreciar lo audiovisual, muchas cosas muy importantes, y especialmente esto que hablábamos, que tiene que aportar la poesía y no la mecánica. Me parece linda la relación, ¿no?, entre poesía y mecánica. Mientras hablaba me acordé de un canto popular que dice algo así como que los Albertos son advertidos, ¿no? Acá en chileno es. Quizás no lo sea tanto, pero lo que se me ocurre decir es que el problema que estamos viviendo en este momento con respecto a la catarata visual que generan los medios de comunicación, ya sea la televisión, el transitar por la calle con los anuncios, y inclusive los espectáculos que hacen a distintos órdenes. La multiplicidad de imágenes como que llega a un límite, y hoy quizás tenemos necesidades de tener otro aire que pasaría por la poesía y reencontrarse con lo humano, en donde la mediatización de la mecánica ya no sirve para, pero ya no tanto como pensábamos antes. Por ahí pasaría. O sea que el pecado original se transforma en la inocencia original. Sí. Por ahí andaría Se dedicó usted también a la gráfica.
No, muy poco. He hecho algunas veces grabados monocopias, pero muy pocas veces. Muy gráfico su obra. Sí, sí. Lo que pasa es que usted sabe que siempre existen los espacios, las razones económicas, etcétera, 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 que a veces priva o nos priva de poder hacer todo lo que queremos. Entonces, dentro de mi taller he podido hacer esculturas, que no traje obviamente porque son un poco densas para traer, pero es lo más que me he atrevido, ¿no? Porque el espacio me impide que tenga, por ejemplo, una prensa para grabar, y todo eso, para que el artista pueda trabajar, se requiere tenerla, no es hacer algo y grabarlo en otro lado, ¿no? Sino que uno tiene que elaborar el material, ir corrigiendo cosas hasta darle gusto, y bueno, es más difícil. Y eso creo que se requiere tiempo, dinero, espacio, etc. Y bueno, la vida de un pintor o de un artista en general, sea escultor, grabador, lo que fuera, en América todavía es un poco azarosa. No es, no encontramos posibilidades como hay en Europa, ¿no? Pero de hecho que me gustaría hacerlo y reconozco. Ojalá se cambie la casa más grande pronto. Estoy pensando en un latoso pintor chileno abstracto y de muy ordinario color, y no lo citaré. Aquí habla el crítico, pero se vuelve el historiador. Él dice que la crítica atlántica habla muy bien de su pintura, pero cuando vemos la buena pintura atlántica dentro de los límites en que se mueve su pintura y se define, qué hermosa es. Qué fino sentido de la síntesis. Y qué cultura plástica como trasfondo para hacer de eso algo nuevo y creador. Llega hasta un límite que yo calificaría, deténgase ahí y va por el filo de la navaja, porque va a llegar a la academización de esta corriente, que se cultiva mucho mejor cerca del Atlántico que del Pacífico. ¿No cree usted que la asimilación de los elementos tan bien hecha, que le dan un fuerte sentido poético a su pintura, comparada con uno de los nuestros, por ejemplo Corcuera, en donde, bueno, muestra otro polo de nuestra sensibilidad, porque la sensibilidad chilena está más cerca de la poesía, de lo prelógico? En lo suyo hay un cálculo plástico, poético, muy bien llevado. ¿No han pensado en ese límite y en buscar otros derroteros? Enseguida, ¿en qué medida esto responde a un paisaje abstracto como el argentino? La gente se extrañará. Claro, Argentina es un país abstracto en su paisaje. Uno ve una línea de horizonte, el plano del suelo, el plano del cielo, y cómo con ese paisaje abstracto construyen un tipo de pintura que tiene este encanto poético de los símbolos, de las alusiones, de las sugerencias. Es decir, es un tan preñado de cosas, en el sentido exacto del término que empleo, que me encanta. Y cómo me aburre a mí nuestro compatriota Corcuera. Y cómo me aburre el otro que no he citado. Me desmayé. ¿Cómo? Hasta aquí. La pregunta se perdió ya. Evidentemente. Y le pido excusas por lo largo de mi intervención. La primero que se me ocurre, yo no tengo nada para anotar para ir respondiendo. Primero, por fuera, no lo conozco, no sé, no puedo hablar de lo que no conozco. Es un buen pintor. Le agradezco los elogios que me tocan de su parte y bueno, le reconozco una virtud que siempre reconozco en las personas que son apasionadas. Yo creo que usted es un apasionado, me parece que lo felicito de corazón, porque yo también soy apasionado, aunque parezca
que de pronto soy un tantito racional. Me encanta la tauromaquia. A mí también. Bueno, y respecto a mi futuro, digamos, que usted dice o que comenta, como yo no me atrevo a definir nada de lo que pueda acontecer de aquí para adelante. Yo sigo estudiando, sigo trabajando, trato de hacer las cosas lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades y conocimientos. Es decir, en eso soy un poco seguidor de Torres. Torres decía que el pintor debe ser responsable y debe ser como un albañil que construye una pared que sostiene un techo, o como un carpintero que hace una mesa que sirve para comer, una silla que sirve para sentarse. Entonces yo trato de hacer cuadros lo mejor que puedo, poniendo lo mejor de sí. ¿A dónde voy a ir a parar? Ni solo sé. Y espero no saberlo, porque si no van a ser aburridísimos. Un poco siguiendo sus propios entusiasmos, ¿no? Gracias por su